Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este momento. Dios bendiga grandemente sus vidas. Dios bendiga grandemente la vida de sus familiares y Dios bendiga grandemente la vida de sus seres queridos. Vamos a continuar hoy con el día número 18. Es la lectura de la Biblia que, con el favor de Dios, vamos a finalizar en 365 días, es decir, un año. Hoy nos toca leer, para el día número 18, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 24. Luego vamos a leer Génesis, capítulo número 25 y el Salmo 18, esperando siempre que sea de gran bendición para sus vidas. Si desean, pueden compartir el mensaje, pueden darle me gusta para que tengan más alcance a más personas y así ir llevando la palabra de Dios a más lugares, a todos los rincones del mundo. Vamos con el capítulo 14. Vamos a leer del versículo del 1 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no seas que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo.
te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Vamos a reflexionar un poco lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este día. Dice en el capítulo 14, versículo 11, se enaltece, será humillado. El Salvador advierte que quienes se exaltan a sí mismos en esta vida serán avergonzados en el futuro reino de los cielos. El honor terrenal no tiene importancia comparada con el honor que se merezca delante de Dios. Tal honor no puede asegurarse por arrogancia, ya que se origina en la humildad y el servicio y en buscar la gloria que viene del Dios único. Dice en el capítulo 14, versículos del 15 al 24, la parábola del gran banquete. Aunque esta parábola tenía que ver con Israel y su rechazo al Evangelio, también es aplicable a las iglesias y a cada creyente de la actualidad. El tema de esta parábola es el día de la resurrección en su futura gloria celestial, es decir, el retorno de Cristo para llevar a su pueblo al reino celestial. Los que inicialmente aceptarán la invitación, pero luego se negarán a ir a representar a los que han aceptado o aparentando aceptar la invitación de Jesucristo para la salvación, pero se ha enfriado su amor por Él y por el reino celestial. Tales personas han dejado de fijar sus metas en las casas celestiales. Han rechazado la exhortación bíblica a pensar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, mientras esperan la aparición de Cristo. Su esperanza y su vida se centra en las cosas de este mundo y ya no anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Indican que también hoy quienes tienen el corazón puesto en Cristo y el cielo y no lo tienen ajustado a la que les ofrece este mundo, ellos exclaman con el espíritu y la novia, amén. Dice en el capítulo, hasta aquí la reflexión del capítulo, desde el capítulo 14 del versículo hasta el 1 al 24. Vamos a pasar para el libro de Génesis en el capítulo 25. Dice en el capítulo 25 la muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura. Los hijos que tuvo con ella fueron Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbat y Suhab. Joksán fue el padre de Sabat y de Dan. Los descendientes de Dadán fueron
asureos, los lesuteos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidad y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, su esposa. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, que está cerca de Manrep, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai-Rod. Descendientes de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito: Nebayot, Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedemá. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos los nombres de los 12 jefes de tribus, según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Havilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y de Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito?
Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¿Qué nos quiere decir el capítulo 25 del libro de Génesis? Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. La última acción de Abraham fue para asegurarse de que la promesa del pacto de Dios se transmitiera a Isaac. Su interés y acción proporcionan un ejemplo para que todos los jefes de familia y dirigentes de iglesias, quienes deben hacer todo lo que puedan para asegurar que la plena realidad de la comunión de los creyentes con Dios, en verdad, pureza, poder y bendición sea transmitida a la siguiente generación. Es el colmo del fracaso en el liderazgo espiritual permitir que el pueblo de Dios sea arrastrado paulatinamente a la mundanalidad y alejado del camino de Dios. Dice en capítulo 25, versículo 6, los regalos. Lo más probable es que los regalos fueran una herencia suficiente como para que cada cual estableciera su propio ganado, lanar y vacuno. Dice, Abraham fue a reunirse con sus antepasados. Esa expresión del Antiguo Testamento significa más que la simple sepultura, porque se refiere a la vida con el pueblo del difunto después de la muerte. Ismael fue a reunirse con sus antepasados. Esto sugiere que Ismael confió en Dios y recibió la herencia espiritual de su padre y de todos los que murieron en la fe. Isaac oró al Señor, Rebeca, como Sara, fue estéril durante muchos años, e Isaac tuvo que pedirle al Señor el siguiente hijo de la promesa, de cuya simiente nacería finalmente el Redentor. De esa manera Dios recalca el principio espiritual de que la redención, la herencia espiritual y el cumplimiento del pacto no se realizan por medios naturales, sino mediante la acción y la gracia de Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él. En otras palabras, la oración es el medio por el cual Dios decide conceder sus promesas y sus bendiciones. Dos naciones. Las dos naciones eran los israelitas, los descendientes de Jacob, y los edomitas, los descendientes de Esaú. La hostilidad y la contienda caracterizan posteriormente la relación entre esas dos naciones. El mayor servirá al menor. Era costumbre que el menor de dos hijos sirviera al mayor. En este caso, sin embargo, Dios invirtió esa norma. Eso también ilustra el principio de que el lugar de una persona en el propósito redentor de Dios no está determinado por el desarrollo natural, sino por la gracia y la voluntad de Dios. Isaac tenía 70 años. Por cuanto Rebeca era estéril, Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años el hijo prometido. La realización de los propósitos de Dios en la vida de ellos se produjo mediante la oración y la paciencia de la fe. Derechos de hijo mayor. La primogenitura, los derechos del hijo mayor, constaba
de liderazgo en la adoración y dirección de la familia. Una doble porción de la herencia, al menos en épocas posteriores, el derecho a la bendición del pacto que Dios le había prometido a Abraham. El que Esaú vendiera su primogenitura revela cuán poco valor les había dado a las bendiciones de Dios y a las promesas del pacto. Tontamente optó por canjear las futuras bendiciones de largo alcance por los placeres temporales del presente. De esa manera, Esaú vendió sus derechos de hijo mayor. Jacob, por otra parte, deseaba las bendiciones espirituales del futuro, y de él salieron las 12 tribus de Israel. Precioso capítulo, de verdad. Vamos a ir con el Salmo 18. Y el Salmo 18 dice así. Vamos a buscarlo por aquí. Salmo número 18. Listo. Salmo número 18. Dice así la palabra de Dios. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. El peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes. Retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a su justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con él y me ha abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero.
pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despegado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminaré a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada, me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía, apenas me oye, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios, mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Les muestra por siempre su gran amor. Dice el Salmo 18. ¿Cuánto te amo, Señor? Este salmo también aparece en 2 Samuel, versículo 22, con algunos cambios. Es probable que se escribiera al principio del reinado de David, antes que él cometiera su terrible pecado y sufriera en gran manera bajo un castigo vitalicio de Dios. También el Salmo profetiza un tiempo en que por medio del Mesías todas las naciones alabarán el nombre de Dios. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Las metáforas de este versículo pueden aplicarse a las luchas perpetuas del creyente contra las fuerzas físicas y espirituales de esta época. Se describe el cuidado de Dios con 6 símbolos. Mi roca, seguridad en la inconmovible fuerza de Dios. Mi amparo, un lugar de refugio y seguridad que no puede penetrar el enemigo. Mi libertador, un protector vivo. Mi escudo, un escudo que simboliza que Dios está entre el creyente y el peligro. El poder que me salva, fuerza y poder victorioso para librar y salvar a los creyentes. Mi más alto escondite, un lugar para sacar a los creyentes de los peligros de la vida. Dios les bendiga grandemente en este día
y que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por este día en la lectura bíblica, día número 18. Próximamente iremos grabando los demás días que nos corresponde para seguir así la lectura bíblica y finalizar en 365 días. Muchas gracias por estar presente en nuestro canal de YouTube. Bendiciones de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.